Bueno, recordando los principios de transmisión de datos para radiofrecuencia y cálculos de radioenlace, recordemos muchachos que existían tres elementos principales dentro de un radioenlace, lo que era el lado del transmisor, el espacio libre y el lado del receptor. ¿Sí? Básicamente el modelo principal que existe contempla estos tres elementos como tal. En el lado del transmisor pues tenemos el transmisor, tenemos un cable con unas pérdidas junto con los conectores que tenemos a ambos extremos del cable, los conectores BNC, las ganancias de las antenas, unas pérdidas en el espacio abierto, en el espacio libre, una ganancia en la antena receptora, unas pérdidas en el cable en el lado del receptor, unas pérdidas por los acoples en ese cable y finalmente un receptor que recordemos, como se había mencionado anteriormente, un receptor como tal no tiene una potencia de recepción, sino que tiene una sensibilidad y que la potencia de recepción básicamente es la sumatoria de todos estos elementos con pérdidas y ganancias hasta el punto de entrada al lado del receptor. Cuando miramos entonces una relación de la potencia versus la distancia, vamos a encontrar de que los elementos que intervienen en el lado del transmisor, en el espacio libre y en el lado del receptor, van a generarnos a nosotros ganancias y pérdidas en la medida de que se va revisando o se va haciendo un análisis de cada uno de los elementos con la distancia. En este caso, por ejemplo, partimos desde una potencia de transmisión que tiene una relación en dB milis, en este caso una potencia con la cual nosotros vamos a empezar a trabajar, unas pérdidas que se dan por los acoples, y la línea de transmisión o el cable coaxial que lleva la señal hasta la antena, una ganancia de la antena transmisora, unas pérdidas en el espacio libre que son las más notorias, y las cuales pues van a generar a mí modelos de este tipo como el que tenemos acá, ¿cierto? Que nos van a permitir a nosotros hacer unos cálculos relacionados con la frecuencia y la distancia en kilómetros. Además de otros cálculos, otras ecuaciones que vamos a meter en el diseño como tal, entre esos las pérdidas por desvanecimiento. O en el caso de modelos sin línea de vista, como en el de las redes móviles que acabamos de utilizar, pues el modelo de Okumura-Hata. Una vez tenemos la señal en la antena receptora, pues va a haber nuevamente una ganancia de la antena receptora como tal, unas pérdidas en la línea de transmisión y los acoples, y finalmente todo eso es lo que nosotros llamamos esta sumatoria, hasta este punto, y aquí está marcado con amarillo, es la potencia de recepción. Recordemos que la potencia de recepción debe ser superior y debe haber al menos un margen por encima de lo que es la sensibilidad del receptor. Recordemos que las sensibilidades normalmente vienen con valores en decibeles negativos. En este caso, si nosotros tenemos un receptor con una sensibilidad de menos 80 decibeles, dB milis, pues vamos a tener que la potencia de recepción deberá ser superior a estos menos 80 dB milis. En el caso de menos 70, menos 50, menos 40, son valores aceptables para esa sensibilidad de menos 80. Y también tener muy claro que es mucho mejor tener un radio con una sensibilidad de menos 100 que de menos 80, porque eso implica que puede aguantar más pérdidas en todo el cálculo del radioenlace, más restas, más caídas por pérdidas en espacio libre, todo ese tipo de cosas la podrá soportar un equipo entre más negativa sea su sensibilidad. Si miramos entonces el cálculo del radioenlace, el radioenlace en total es una sumatoria que implica unas ganancias, en este caso una potencia del transmisor que está en dB milis, unas pérdidas en el cable de transmisión que están en decibeles por metros en general, unas pérdidas en acoples, una ganancia en la antena transmisora que puede estar en decibeles isotrópicos o en DBDs, que es decibeles dipolo, unas pérdidas por trayectoria en el espacio libre y unas pérdidas por desvanecimiento cuando estamos hablando de grandes distancias, una ganancia en la antena receptora y unas pérdidas en el cable de recepción y en los acoples. Toda esta sumatoria que está aquí con color negro, esta que estamos viendo acá, es lo que nosotros llamamos la potencia de recepción, que es la potencia con la cual se está recibiendo. Esa potencia de recepción debe ser mayor o igual a la sensibilidad del receptor que está en dB milis. Aquí hay algunos ejemplos de algunos valores que ya habíamos hablado en algún momento en clase. Aquí hay unas pérdidas por cables y acoples en general, de los que ya están cables certificados según el rango de banda de frecuencia,
y la atenuación en decibeles por cada 100 metros de cable. Recordemos que también las guías de onda se contemplan dentro de este rango, porque pues igual para valores de frecuencia superior a los 2.4 GHz ya los coaxiales no tienen un desempeño apropiado, entonces se tienen guías de onda para eso. Recordemos también el tema de los amplificadores se utilizan en aquellos casos en los cuales las torres que tienen las antenas y los equipos de comunicación son muy altas y hay una distancia muy notoria entre el equipo de comunicación y la antena de transmisión, pues obviamente a veces se hace necesario tener amplificadores de señal por lo largo del cable. De torres que superan los 150 o 200 metros de altura, es importante tener en cuenta eso, que se necesitan amplificadores, pero no es lo más recomendable, básicamente porque los amplificadores pueden introducir, como se ve acá, ruido, donde yo tengo una señal, digamos, un espectro muy definido, pero después del amplificador puedo tener un espectro que ya está lleno de algunas componentes de ruido hacia los lados que me pueden afectar la señal. La antena del lado transmisor, pues ya habíamos dicho también que las antenas pueden tener antenas parabólicas sólidas o de rejilla, dependiendo del diámetro que ellas manejen y básicamente los rangos de frecuencia sobre los cuales se manejan en gigahercios, ¿sí? En este caso recordemos que para el diseño que nosotros estamos haciendo vamos a utilizar antenas sectoriales como de este tipo que tenemos aquí abajo y en rangos de frecuencia que nos pueden servir. Entonces, en este caso el rango de frecuencias de la banda de 1970 a 1975 que corresponde a la banda F del diseño que estamos realizando. Aquí tenemos las pérdidas en espacio libre. Hay dos tipos de pérdidas que podemos tener en el espacio libre. Uno son las pérdidas por trayectoria, que se tienen en cuenta básicamente para determinar la atenuación de la señal en función de la frecuencia y la distancia. En este caso, esas pérdidas por trayectoria están dadas por esta función, 92.44 más 20 logaritmo de f más 20 logaritmo de d. Tener en cuenta que la frecuencia debe estar en gigahercios y la distancia en kilómetros, porque de esos valores depende este factor 92.44. Podrán encontrar algunas otras funciones de pérdidas por trayectoria que pueden tener la frecuencia expresada en megahercios y la distancia en metros, pero eso cambia este valor y este coeficiente. Las pérdidas por desvanecimiento se hacen muy notorias en grandes distancias. ¿Por qué? Porque ellas obviamente también contemplan la distancia y la frecuencia en este tipo de enlaces, pero además contemplan lo que nosotros conocemos como el entorno de propagación. En este caso son los factores A y B. En ellos tenemos en el factor A de esta ecuación el factor de rugosidad, que depende si estamos trabajando sobre espejos de agua, sobre sembrados densos, pastizales y arenales, en bosques o en un terreno normal o en terreno rocoso despejado. Y el factor B se refiere al factor climático, donde podemos estar hablando de áreas marinas con condiciones de peor mes anualizado, o áreas tropicales calientes y humedales, áreas mediterráneas de clima normal y áreas montañosas de clima seco y fresco. Y finalmente pues está el valor de la frecuencia expresada en gigahercios. Hay otro factor en las pérdidas por desvanecimiento, que es lo que nosotros conocemos como el objetivo de confiabilidad. El objetivo de confiabilidad básicamente tiene como función reconocer cuál va a ser la confiabilidad esperada o convenida con un decimal de nuestro enlace. En este caso, estamos hablando de si vamos a tener un enlace con una confiabilidad del 90%, del 95%, del 99%. Cuando se habla con un decimal, estamos hablando de que esto sería 1 menos 0.90 o 0.95 o 0.93, pero con decimal, con valor decimal. Ahora, esto corresponde, las pérdidas por trayectoria y las pérdidas por desvanecimiento que tenemos acá, corresponden para enlaces con línea de vista o line of sight o enlaces loss. Pero cuando estamos hablando de modelos de propagación para enlaces de telefonía móvil celular, estamos hablando de que son enlaces en los cuales no siempre se tiene línea de vista directa con la antena o la estación base. Básicamente, ¿por qué? Porque estamos en sitios interiores, estamos entre edificios, entre parqueaderos, podemos estar en la calle pero no tenemos acceso directo con línea de vista a la BTS a la cual estamos asignados. A ese tipo de modelos
se les conoce como enlaces no line of sight o sin línea de vista, ¿sí? Y aquí las pérdidas por trayectoria están dadas por un modelo ya denominado el Hata COS 231 o el modelo de Okumura-Hata. El Hata COS 231 fue un modelo diseñado para zonas urbanas. ¿Qué valores tiene? En vez de hablar de pérdidas por trayectoria o LT, aquí vamos a hablar de pérdidas urbanas o LU. Y tiene un valor de 46.3 más 33.9 logaritmo base 10 de F menos 13.82 logaritmo base 10 de HB, donde HB es la altura de la estación base, para que tengamos en cuenta que la altura de la estación base yo la puedo definir. En este caso, para nuestro diseño y para el diseño que yo he estado desarrollando, tomé que la altura de la estación base, como era una zona plana, así como el Valle de Aburrá en Medellín, de que todas las estaciones base estaban aproximadamente a 40 metros de altura. Además, sigue el factor AHM, que aquí está el factor AHM para grandes ciudades y para frecuencias superiores a los 400 MHz. Este es el caso propio de nosotros, en el cual tenemos una frecuencia mayor a 400 MHz, en este caso de 1970 MHz, que es el rango sobre el cual estamos diseñando. Ese factor AHM es el que me ayuda a estandarizar la altura de los móviles, de todos los dispositivos móviles. En este caso yo al factor HM lo tomé en una altura promedio de 10 metros, asumiendo de que las personas en su gran mayoría se encuentran en casas o edificaciones de 2 pisos, ¿sí? Estos son generalidades que uno asume en un diseño de este tipo. Cuando ya está uno en la realidad, uno tiene que concentrarse muy bien en la topografía del terreno y en el tipo de construcciones que se tienen para poder estandarizar, dependiendo de la zona, la altura de la estación móvil. Entonces, el factor AHM incluye 3.20 logaritmo base 2 de 11.75 HM altura de la estación móvil, en este caso del celular, en promedio en este caso, como les decía, yo lo asumo a 10 metros de altura, asumiendo que están en un segundo piso los usuarios, elevado al cuadrado menos 4.97. Este es el modelo del Hata COS 231 y es el que van a ustedes a utilizar para el cálculo de radioenlace. Cuando nos remitimos a esta ecuación que tenemos acá, vamos a cambiar las pérdidas por trayectoria y las pérdidas por desvanecimiento por el modelo del Hata COS 231. O sea que tenemos una potencia de transmisor, unas pérdidas en cable, unos acoples, una ganancia en la antena transmisora, que esto corresponde a la estación base como tal. Y estas pérdidas urbanas, estas pérdidas de la trayectoria en espacio libre y pérdidas por desvanecimiento serán cambiadas, estos dos elementos, por las pérdidas urbanas del modelo de Okumura-Hata o el Hata COS 231. La ganancia de la antena receptora en nuestro modelo para diseño de redes móviles, pues es la antena que trae interna cada celular, que en este caso tiene una ganancia aproximada de 2 dBi. Y no va a haber pérdidas por cable de recepción porque la antena va directamente acoplada al equipo de radio. Es eso, ni tampoco van a haber pérdidas por acople. Entonces la ecuación cambia un poco, la ecuación del cálculo de radioenlace, pero básicamente lo que busca es introducir el modelo de Okumura-Hata. Aquí tenemos toda la explicación del modelo de Okumura-Hata. CM es un factor que aparece también acá al final del modelo del Hata COS 231 y es un factor de corrección para ciudades con categorías de más de 1 millón de habitantes, si son ciudades pues altamente densas. En este caso estamos hablando como la ciudad de Medellín, nosotros asumiríamos que CM tiene un factor al final de la ecuación del Hata COS 231 de un valor de 3 para ciudades o centros metropolitanos. Básicamente es eso. La frecuencia deberá estar dada en megahercios, la distancia en kilómetros, esta es la altura de la estación base y la altura de la estación móvil, ¿sí? Estas eran las dos ecuaciones que estábamos manejando, HM, y pues para ciudades muy pequeñas el factor de HM, como por ejemplo ciudades como Manizales, se puede asumir con este valor. Eso es todo parte del modelo, y era lo que les quería mostrar. Ahora, para los enlaces con línea de vista, line of sight, existe otro factor importante para tener en cuenta que nos va a permitir determinar la altura de la torre.
pero esto es solo para el caso de enlaces con línea de vista, que es lo que nosotros conocemos como la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es simplemente una zona que me permite a mí determinar en qué rango de altura o qué radio de altura debo tener despejado para que el patrón de propagación de las antenas entregue la totalidad de la densidad de potencia que se debe tener ahí. En pocas palabras, qué tan despejado debo tener el radioenlace. Puede que exista línea de vista, pero pueden haber edificios que me obstaculizan esta zona. Así yo tenga línea de vista, pues y no todo el patrón de radiación va a pasar por ahí. La primera zona de Fresnel está determinada por esta ecuación. Simplemente yo calculo el radio despejado que necesito y corresponde a 17.32 por la raíz cuadrada de D1 D2 dividido D por F, donde D1 es la distancia del obstáculo más alto que hay desde el transmisor hasta ese obstáculo. D2 es la distancia de ese obstáculo más alto hasta el receptor también en kilómetros. Y D es la distancia total entre transmisor y receptor. Y F pues es la frecuencia de la señal en gigahercios. Con esto yo calculo cuál es el radio de despejado que yo necesito. Por ejemplo, si aquí existe una torre que está invadiendo este radio que me dio de resultado acá, invade la zona y me dice que yo debo tener 20 metros, R me dice que debe ser 20 metros despejados, pues me toca subir entonces la altura de las dos torres hasta obtener esos 20 metros de radio que necesito despejados. Básicamente es eso. Ok. Hay otro tipo de zonas de Fresnel, esta es la zona más común. Cuando yo tengo un enlace de una zona alta a una zona baja, hay una serie de edificios que a pesar de que hay línea de vista, obstaculizan la primera zona de Fresnel, que es donde más se concentra la densidad de potencia de la transmisión. Bueno, esto es información general. Este ejercicio se los propongo para que simplemente hagan un cálculo de un enlace con línea de vista y determinen los resultados si el enlace es viable o no es viable y qué tipo de correcciones se podrían tener en este enlace. Con esto pues terminamos lo que es la parte introductoria de lo que es los enlaces con línea de vista y sin línea de vista. Ya lo que sigue es que vamos a ver una aplicación directamente al diseño que estamos trabajando en clase sobre el ejercicio que estamos haciendo para la empresa Inalmed S.A. Muchas gracias.